Muy buenas tardes, tengan todos los amigos del Diplomado Internacional sobre Derecho Procesal del Trabajo. El día de hoy tenemos un directo profesional y amigo, ¿no? El doctor Sandro Núñez Paz, ¿no? Quien a ustedes lo van a ver hoy día en acción, puesto de que él nos tiene que decir mucho respecto al tema que se ha escogido para él, de la especialidad del nuestro amigo es doctor en Derecho, ¿no? Ha sido nuestro asesor de tesis en el doctorado, así de que siempre estamos muy agradecidos por su colaboración y siempre él presto de colaborar con la docencia de los magistrados, personal jurisdiccional, del Poder Judicial. Así de que enseguida vamos a leer su hoja de vida y para eso vamos a invitar a la doctora Celeste Matos, relatora de la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Adelante. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes con todos los presentes. Hoy nos acompaña el doctor Sandro Núñez Paz. Él es socio del área laboral del estudio Rubio, Leguía, Norman y Asociados, vocal del Tribunal de Servicio Civil, ha sido juez titular del 19 Juzgado Laboral de Lima, doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Adelante, doctor, puede comenzar con su ponencia. Ok, bueno, ante todo, muchísimas gracias al doctor Gino Yangali por su gentil invitación, por su gentil también presentación. Y lo primero que siempre digo, seguramente ya lo han escuchado antes al iniciar todas las capacitaciones que he venido dando a lo largo del Poder Judicial, a la Academia de la Magistratura, en las diversas cortes del país, es que yo cada vez que vuelvo al Poder Judicial vuelvo a mi casa, ¿no? Como bien lo leyó la doctora Celeste, yo he sido 5 maravillosos años de mi vida juez titular en lo laboral de Lima. Es una experiencia pues absolutamente inolvidable que marcó obviamente mi trayectoria profesional, ¿no? Y antes que eso, yo fui practicante desde los primeros ciclos de carrera en Arequipa, en la Corte, y fui escalando desde juzgado de paz, juez especializado a sala, ¿no? Y después ya en mi desarrollo profesional fui pues juez laboral, ¿no? 5 años. Pero una constante en toda mi carrera ha sido que yo he estado muy ligado siempre al Poder Judicial, ya sea trabajando internamente o litigando, como lo hago hoy en día, o también siendo parte de la Academia de la Magistratura, en fin, en diversos escenarios que me ha tocado estar. Entonces, cada vez que vengo al Poder Judicial, en realidad yo me siento sinceramente como en casa. Y agradezco esta vez al doctor Gino Yangali por haberme escogido para un tema que en realidad es un tema muy apasionante y me ha hecho un poco recordar algunas vivencias, sobre todo que tuve tanto en maestría como en doctorado, ¿no? Y algunos casos también que me han tocado resolver y participar, y otros casos que son, y los vamos a ver hoy día seguramente, parte de esta idea de lo que es el control de constitucionalidad. Y como bien me dijo el doctor Yangali hace unos días, y también, por favor, el de convencionalidad. Con lo cual, el fin de semana he tenido un extraordinario fin de semana repasando estos asuntos para que ustedes puedan tener esta presentación que les voy a hacer ahora y espero pues que no solamente la disfruten, sino que también estén de alguna forma puedan tener esta idea de lo que les vengo a presentar, ¿no? Que es algo relativamente novedoso, pero muy interesante, ¿correcto? Entonces comienzo a compartir mi pantalla, perdón, para que ustedes puedan analizar si es que se puede, si es que ven correctamente. Ya me avisan si están viendo quiero ponerla en modo presentación, ¿ya? A ver si es que este es el correcto. ¿Está bien ahí? Correcto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el control de constitucionalidad y también de convencionalidad. Muy bien. Vamos entonces a hacer algunas reflexiones respecto a estos asuntos. En primer lugar, el control de constitucionalidad responde a la idea de un control basado en un instrumento que se llama constitución política. Y el control de convencionalidad
recoge la idea de controlar, ¿no?, la normatividad y jurisprudencia emitida por un país, por un Estado, que está adscrito a convenciones internacionales, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque en realidad vamos a analizar cada uno de estos tipos de control, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus requisitos, y finalmente vamos a terminar haciendo una comparación entre ambos. Es decir, hay algunos autores que sostienen una cierta rivalidad entre un control constitucional y un control convencional, ¿no? Y esos asuntos son bastante interesantes y vamos a poder desarrollarlos a lo largo de esta clase. Muy bien. Empecemos entonces hablando primero de este instrumento, pues, tan interesante, tan polémico, ¿no? Sobre todo en estos últimos días que se le quiere, pues, cambiar, renovar, ¿no?, modificar, derogar, en fin, ¿no?, que es la Constitución, ¿no? Y hablemos un poco de la Constitución de la época moderna, porque ustedes saben que la Constitución, en realidad, nace a raíz de un cambio de sistema de gobierno, ¿no? Antes había un sistema, pues, monárquico, donde el juez, o mejor dicho, donde el rey era básicamente el Estado, ¿no? El Estado soy yo, decían en Francia. Y ahí se concentraba básicamente todo el poder, es decir, se concentraba tanto el legislativo como el ejecutivo, como el judicial, en fin, ¿no? No había jurado nacional de elecciones. Y la Constitución moderna, de alguna forma, es lo que se denomina un pacto social, es decir, el pacto generado democráticamente, ¿no?, por los estados, por medio del cual se fijan ciertas reglas de convivencia social, reglas de manejo del Estado, pero sobre todo se establece una división de poderes. Entonces, como sabemos todos que el poder es muy complejo, el poder es muchas veces, trae muchas complicaciones a la misma persona, el ser humano, lo que se hace es dividirlo, este poder, en varios estamentos y le da a cada quien una porción de poder. Entonces se divide, ¿no?, para que, por ejemplo, quien haga las leyes sea el Congreso de la República. Pero no puede hacerlas a su leal saber y entender, tiene que hacerlas en un marco. ¿Ese marco quién lo da? La Constitución. Igualmente le dice al presidente de la República, usted va a estar aparte, va a ser encargado del Ejecutivo y va a tener estas ciertas prerrogativas, va a tener ministros, su Estado se va a configurar de esta manera, en fin. Después de ello también le irá, pues, al Poder Judicial, ¿no?, que él va a tener que administrar justicia, ¿no? Va a tener que impartir justicia. Y le dirá cuáles son la forma cómo se va a organizar, ¿no? Cuántas cortes va a haber juzgados, ¿no? Pues se establece una determinación de las competencias, ¿no? Y adicionalmente a eso también se crean algunas instituciones constitucionales, como son, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, ¿no?, que todos ustedes ya conocen, que sería un poco redundante de establecer. Pero básicamente esta es la idea de una constitución moderna, un pacto social, ¿no?, que se divide en poderes, y es un pacto llegado democráticamente. Muy bien. Pasamos entonces, una vez que se conoce la Constitución, a una cosa que se llama la teoría kelseniana. Ustedes la deben saber, no la vamos a repetir mucho porque sería, pues, ocioso estarla repitiendo. Básicamente, esta es la idea de una pirámide. Algunos le llaman pirámide invertida, otros le dicen pirámide de Kelsen. Muy bien. Para efectos gráficos, simplemente gráficos, no me adscribo a ninguna de las dos posiciones, he puesto la teoría kelseniana y la distribución constitucional de la misma en esta imagen, que es primero la Constitución, base de todas las normas, y las leyes, y más abajo reglamentos, decretos, en fin, que se establecen dentro del marco de un Estado de Derecho. Muy bien. Obviamente la Constitución prima sobre las demás normas y sobre la base de esta Constitución, de esta base constitucional, se va a construir todo el ordenamiento jurídico. Muy bien. Pero hay una parte tal vez que la teoría kelseniana no tocó, o en el transcurso del tiempo fue ingresando lo que se denominaron los tratados internacionales, ¿no? Entonces, dentro de la pirámide de Kelsen, obviamente, Kelsen establece, pues, una pirámide respecto a un ordenamiento interno, ¿no? El ordenamiento jurídico que establece, pues, en ese tiempo se establecía que era obviamente el Estado, que estaba manejado, pues, por una constitución y que todo lo demás se iba a desarrollar. Pero el tratado internacional como que no fue tomado en cuenta. Entonces, lo que pasó fue que cuando aparecen estos tratados internacionales, la idea es dónde los enmarcamos, ¿no? ¿Dónde marcamos estos tratados internacionales? ¿Están dentro del sistema nacional o están fuera de este?
Haciendo un poco de historia, hemos investigado que en la Constitución del año 79, la anterior Constitución de Política del Perú, los tratados internacionales estaban fuera del sistema, es decir, la Constitución es lo primero, las leyes, ¿no?, y las normas de inferior jerarquía, y el tratado estaba fuera del organismo de nuestro sistema nacional. En la Constitución del 93, si ustedes analizan en los artículos 55 y la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución, van a encontrar que efectivamente la Constitución establece que los tratados internacionales son parte del derecho interno, ¿correcto? Entonces los incluye dentro del derecho interno. Y ahí viene la consulta, ¿no? Entonces, la aplicación, y eso vemos más adelante, el control difuso también se hará respecto a los tratados internacionales o no se hará. Y independientemente también, la Constitución del 93 establece, ¿no?, una primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma y que efectivamente todas se deben analizar y verificar respecto a la Constitución. Entonces, hemos analizado rápidamente, ¿no?, cómo está constituido el Estado mediante una Constitución y cuál es la jerarquía normativa que está establecida en estos estados. Entonces, ahora vamos a ver qué es el control de constitucionalidad. Yo lo he denominado un control nacional, porque vamos a ver que hay un control supranacional, ¿ya? Eso lo vamos a hacer un poco más adelante, pero por ahora vamos a ver un control de constitucionalidad que es un control nacional, ¿no? Y este control se hace para evitar que un dispositivo legal forme parte del sistema normativo cuando no cumpla los parámetros constitucionales. Entonces, va a haber como una especie de referee, ¿no?, una especie de árbitro que va a decir qué normas son constitucionales y cuáles no. Claro, en este sistema ustedes van a poder encontrar que hay dos tipos de control constitucional, ¿no? Uno que es el sistema francés y otro es el sistema en inglés. El sistema francés, obviamente, hay una norma, o mejor dicho, un consejo constitucional que analiza la constitucionalidad de las leyes antes de que salgan, ¿no? Pasan por este control constitucional. Pero también existe el sistema americano, pues el que dejamos nosotros, que es un sistema posterior, de control posterior, es decir, una vez se emite la Constitución, pueden haber, o mejor dicho, toda norma tiene una presunción de constitucionalidad. Y esta se debe romper cuando se presenta una acción de constitucionalidad, que esta puede ser anulada por el Tribunal Constitucional, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los tipos de control de constitucionalidad que existen hoy en día, ¿no? En realidad, en este aspecto hay varias teorías, pero yo quiero escoger y he escogido la que es más acorde a nuestro ordenamiento y la que considero la más común, ¿no?, de todas y la más especializada a su vez. La primera es lo que se denomina el control concentrado de constitucionalidad. Es el ejercicio por el que se establece única y exclusivamente por el Tribunal Constitucional. Se concentra en este organismo creado por la Constitución, el cual se encarga de analizar la constitucionalidad de las normas controvertidas. Lo hace mediante un proceso de constitucionalidad y lo hace de manera posterior a la emisión de la norma. ¿Correcto? El tribunal no entra antes de la emisión de la norma, siempre entra a raíz de una norma ya publicada. También existe el otro tipo de control, que es el control difuso de constitucionalidad, ¿no? Es el ejercicio efectuado por cualquier juez del Poder Judicial. Y acá sí pongo una referencia, dado que al comienzo se leyó que yo era pues miembro de un tribunal administrativo. Es verdad, yo formo parte del Servir, soy vocal del Tribunal de Servicio Civil de la segunda sala. Y a veces nos encontramos, ¿no?, con cuestiones que tienen que ver con la aplicación de criterios de constitucionalidad respecto de actos de administración del Estado. Y la pregunta es, ¿estos actos de administración del Estado están sujetos a control de constitucionalidad o no? En el tiempo, el Tribunal Constitucional ha tenido hasta 3 sentencias emblemáticas respecto a este asunto. La primera, que denegaba esta aplicación de control constitucional para tribunales administrativos. Posteriormente salió otra sentencia indicando que sí se podía hacer un control de constitucionalidad, porque efectivamente pues sería pues ilógico que un tribunal, un órgano administrativo, al analizar un hecho concreto que vaya en contra de la Constitución, esté amparado sobre la norma. Y finalmente ha salido una última sentencia, ¿no?, que es la que está vigente a la fecha, que establece que los tribunales administrativos no pueden establecer control de constitucionalidad. Y básicamente por 2 aspectos. El primero de ellos es por la ubicación
del artículo que establece la constitucionalidad o el control constitucional de las normas, que es el artículo 138, que está dentro del régimen del Poder Judicial de la Constitución. Y adicionalmente a eso, por un principio, que es el principio de legalidad, del cual todos los jueces, los administrados y los órganos de administración están sujetos. Es decir, estamos sujetos a control de legalidad, todos los órganos administrativos. No podemos, tenemos que cumplir con la ley, ¿no? Pero, y el Poder Judicial está a cargo del control de constitucionalidad. Entonces, como dicen más o menos lo que se establece en esa teoría, es que efectivamente los administrados y sus órganos administrativos no pueden hacer un control difuso, porque efectivamente eso solamente es parte del Estado y estamos sujetos a mandato imperativo de la ley. El juez no está sujeto a mandato imperativo de la ley porque tiene justamente la aplicación del control difuso. Mi posición es que efectivamente, por lo menos, ¿no?, los órganos colegiados de administración del Estado deberían tener también control de constitucionalidad. Pero ese es otro tema que en realidad no incumbe un poco a la ponencia que vengo a decirles, porque efectivamente esta ponencia está fijada básicamente para el Poder Judicial, pero también dejo un poco, como dicen los futbolistas, picando este tema, ¿no? Les estoy tirando un centro a los tribunales administrativos para que se pueda en algún momento revisar esta aplicación constitucional de las normas. Ahora, hay teorías y teorías que efectivamente se establece que no es necesario ya un control difuso, simplemente con una aplicación de la ley, digamos, o de principios, se puede llegar a un efecto parecido al control difuso de constitucionalidad. Muy bien. Entonces, dentro de estos controles constitucionales, tanto difusos como concentrados, la Constitución nos ha establecido hasta 7 tipos de procesos de garantía, ¿ya? El proceso de garantía es un proceso en el cual se van a analizar y revisar los derechos fundamentales que establece la Constitución. Y si es que efectivamente estos se están cumpliendo en la normativa que emite el Estado día a día. El primero, básicamente, es el proceso de inconstitucionalidad, lo vamos a analizar de manera separada, que es el que establece un control concentrado. Y el único organismo que está encargado, que tiene el monopolio de este recurso, es el Tribunal Constitucional. Todos los demás están divididos entre juzgados y salas, ¿correcto? Está, por ejemplo, el habeas corpus, ¿no?, que es un proceso de libertad, de garantía de la libertad. Efectivamente se maneja en juzgados y que puede llegar inclusive hasta el Tribunal Constitucional. Lo propio el de habeas data, que es básicamente, ¿no?, una determinación de entrega de información pública, ¿no? El proceso de amparo, todos lo conocemos, no lo vamos a repetir porque ya es bastante conocido. La acción de cumplimiento, ¿no?, cuando una autoridad está reacia a cumplir con un mandato, con un dispositivo imperativo normativo. La acción popular, que es de competencia de las salas, ¿no?, especializadas, dependiendo de la materia que se esté estableciendo, se esté revisando, ¿no?, y que básicamente regula lo que es la constitucionalidad o la legalidad, ¿no?, de las normas de inferior categoría de la ley. Pero mucha gente dice, oiga, pero la acción popular no debería ser una acción de garantía, porque no estamos revisando la constitucionalidad, sino la legalidad de la ley. Es que lo que pasa es que básicamente es como decir, si es que efectivamente yo reviso la legalidad de esta norma, inferior jerarquía, esta ley obviamente tiene que tener un contenido constitucional. Es decir, esta ley se presupone que es constitucional y por lo tanto no se puede ir en contra de la ley, porque la ley tiene también un origen constitucional. Entonces, la revisión de la acción popular es, digamos, de segundo grado, pero efectivamente en el fondo, lo que está viendo también, en el fondo, es una determinación constitucional porque esta ley tiene una base constitucional. Y finalmente, el proceso competencial, que es un proceso en el cual el Tribunal Constitucional define también qué entidad del Estado va a asignarse determinada competencia, ¿no? Este también ha sido muy utilizado en los últimos tiempos. Veamos lo que es el control concentrado, es decir, la acción de inconstitucionalidad. Encomendado obviamente a un órgano especializado, ¿no?, con competencia para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes. Es el Tribunal Constitucional en nuestro caso. En otros países se utiliza, por ejemplo, a la Corte Suprema, como es el caso de Estados Unidos. La Corte Suprema es la que determina, ¿no?, la constitucionalidad de las leyes.
En el Perú se inicia la demanda presentada solo por un número determinado de entidades o personas, ¿ya? Ahí el artículo constitucional, creo que es el 205, establece qué personas o qué entidades pueden presentar una acción de inconstitucionalidad, entre ellas pues el Ministerio Público, el Presidente de la República, un número de 25% de congresistas, los colegios profesionales, ¿no? En su especialidad, Defensoría del Pueblo, en fin. Uno tiene un número clausus de entidades o personas que pueden interponer una acción de inconstitucional, inclusive también un cierto número de ciudadanos, y está determinado obviamente para que sean estos los que presenten esta acción. Esta sentencia, una vez emitida, tiene efectos erga omnes, es decir, lo que hace es expulsar del ordenamiento a la norma que ha sido analizada. Si es que se declara fundada la acción de constitucionalidad, esta norma que ha sido materia de análisis se expulsa del ordenamiento. Pero como es un proceso en el cual tiene un efecto pues amplio, no tiene un efecto retroactivo, es decir, no se va a aplicar si yo utilicé esta norma para resolver controversias jurídicas que se han emitido antes de la inconstitucionalidad, estas quedan vigentes, porque como le dije nuevamente, hay una presunción de legalidad, pero una presunción de constitucionalidad, con lo cual esas normas en su momento fueron constitucionales, pero una vez que se declara inconstitucionalidad, a partir de esa fecha y su publicación en Gaceta Oficial, ya obviamente los casos que vengan adelante ya no podrán aplicar esa ley porque esa ley ha sido prácticamente derogada. El control difuso. El control difuso está establecido por órganos judiciales ordinarios, ¿no? Y administrativos también. Nuevamente les dejo la pregunta, ¿no? Porque ahí lo habíamos presentado anteriormente. Ya saben mi posición, yo creo que sí, no habría ningún inconveniente, pese a esos dos calificativos que puse, que efectivamente se determina uno por la ubicación de este control en la Constitución, en la parte de Poder Judicial, y por el principio de legalidad. Yo creo que también, si estamos sujetos al principio de legalidad, también obviamente estamos sujetos al principio de constitucionalidad o de control de constitucionalidad, pero en fin. Y pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen controversias sometidas a su competencia. Muy bien. No se cuestiona o impugna la ley en forma directa, sino su aplicación al caso concreto. A diferencia del proceso inconstitucional que es erga omnes aplicado a todos, en este caso se aplica inter partes, ¿correcto? Promueve el control, las partes del proceso y el juez. Se puede hacer también de oficio, es decir, esta se puede promover en un proceso si un juez encuentra una discrepancia entre la Constitución o el mandato constitucional y una ley, sin que las partes lo hayan advertido, el juez puede determinar hacer un control difuso. No necesariamente tengo yo que promoverlo, el juez lo puede promover de oficio. Eso es lo interesante también del control difuso, ¿no? La norma considerada inconstitucional no se expulsa del ordenamiento jurídico, solo se inaplica al caso concreto. Yo encuentro que esta norma va en contra del ordenamiento jurídico y haciendo control difuso, lo que hago es decir, no la aplico al caso concreto. Pero la norma sigue vigente, no sale el ordenamiento, ¿correcto? ¿Será cierto esto? ¿No? Y la pregunta es, ¿se puede hacer control concentrado mediante un proceso de amparo? La respuesta es sí. Y puedo conseguirles, porque he estado analizando más de 40 casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha establecido, mediante un proceso de amparo, casi una inconstitucionalidad de una norma. Y prácticamente la ha expulsado sin haberla expulsado, una especie de abrogación, si quieren llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, el tribunal ha hecho un control concentrado con una derogación expresa en procesos de inconstitucionalidad, pero en procesos de amparo ha establecido control de constitucionalidad concentrado y ha abrogado la norma en mención. Y les pongo un caso, que es el caso laboral más interesante para todos nosotros, ¿no? Es el caso del expediente el 1124-2001, acción de amparo Tribunal Constitucional del Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y FETRATEL contra Telefónica del Perú. Si ustedes analizan a la parte final de este artículo, de esta sentencia emblemática, ¿no? Que crea, digamos, o que amplía el número de causales, ¿no? De llamarlo de alguna forma, que tienen como reparación únicamente la reposición y no la indemnización, establece en su parte final, inclusive en la parte resolutiva de la sentencia, lo siguiente: dispone que Telefónica del Perú se abstenga de continuar con el ejercicio de lo establecido por el artículo 34 de la LPCL, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por su incompatibilidad con la Constitución. ¿Correcto? Si bien es cierto, este artículo no ha sido sacado del ordenamiento jurídico de forma expresa,
porque obviamente no era un proceso de inconstitucionalidad, porque efectivamente también ya se había pasado el tiempo, el plazo para tal efecto, que eran 10 años. Lo que hizo el tribunal es, desde que aclara su incompatibilidad con la Constitución, lo ha abrogado del ordenamiento jurídico. Y no hay un solo juez hoy en día en el Perú, yo por lo menos no conozco a ninguno, que establezca la vigencia de ese artículo 34. Entonces, ¿qué ha hecho el tribunal en este caso? Ha utilizado el proceso de amparo casi como un control concentrado, ¿no? Yo he encontrado, y en eso sí déjenme decirles, no es una conclusión personal, no quiero comprometer a la academia con esto. Hay diversas interpretaciones respecto a este asunto, pero yo creo que este es un caso, así como los otros 40 que los tengo ahí, ¿cómo se llama? Estudiados, están de alguna forma, el tribunal ya en reiterada oportunidad está ejerciendo casi un control concentrado mediante procesos de amparo. ¿Esto es legal o no es legal? Esto cada uno lo podrá analizar. Pero efectivamente, y ustedes van a ver inclusive en nuestra ley procesal del trabajo, establece que todas las interpretaciones que se genere el Tribunal Constitucional respecto de la aplicación o no de las normas deberán ser seguidas por los órganos jurisdiccionales, todos, ¿no? Inclusive, obviamente, no solamente los constitucionales, sino también los laborales, civiles, en fin. Requisitos para aplicar el control difuso. Ahí tenemos que irnos al artículo 51 y al 138 de la Constitución, ¿no? Y básicamente lo que dicen que es que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal, los jueces deben preferir la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre otra norma de rango inferior. Ese es el control difuso, se aplica, como les dije, tanto a procesos de amparo como procesos de acciones populares, por ejemplo, ¿no? Y hay que analizar también el artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Que ha establecido que siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Lo que hace el Código Procesal Constitucional es darle una forma o darle más contenido, ¿no?, a este control difuso, ¿correcto? Ahora, ustedes dirán, claro, pero esta situación del nuevo Código Procesal Constitucional solamente se aplicaría para procesos de garantía, porque obviamente esta norma está establecida para tal efecto. Yo diría que no, yo diría que esto lo que está haciendo es un poco dándole contenido, ¿no?, a los artículos constitucionales para efecto de determinar que se haga una interpretación correcta para que se aplique debidamente el control difuso. Muy bien, hasta aquí lo que he querido hacer es, digamos, analizar lo que es el control de constitucionalidad, ¿no? Lo que conocemos como el ordenamiento interno, el ordenamiento nacional, ¿no? Cómo vemos, cómo se controla el propio Estado, ¿no?, mediante sus diversos organismos, ya sea Poder Judicial, ya sea Tribunal Constitucional, ya sea Presidencia de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, mediante el ejercicio de la acción del hecho de inconstitucionalidad, cómo todo el Estado, ¿no?, puede de alguna forma recabar en el Poder Judicial o sus organismos de resolución de controversias la facultad de analizar si es que efectivamente existe una incompatibilidad entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía o normas de inferior jerarquía de la ley. Y el Estado, obviamente, ustedes han visto cómo se organiza. Entonces, lo que se está haciendo acá, ¿qué es? Una repartición de cuotas de poder. Así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, no le voy a dar todo el poder al Tribunal Constitucional, le doy, por ejemplo, acción popular al Poder Judicial. Los procesos de amparo se resuelven en primera instancia en el Poder Judicial, después terminarán en el Tribunal Constitucional. Los procesos de habeas corpus, de repente, y amparo, que acaben en segunda instancia con sentencia favorable, no pasarán al Tribunal Constitucional. Entonces, se organizan estas cuotas de poder y lo que hace la Constitución es repartir las mismas. Pero no solamente repartirlas, lo que hace también es establecer un criterio unificado, ¿no?, consistente, en el cual cómo nos vamos a, de alguna forma, a controlar unos con otros, ¿no? Finalmente, podríamos hablar que la acción inconstitucional es un control parlamentario, ¿no? Es un control que supuestamente, o lo que dicen muchos especialistas, es que el poder legislativo es el principal poder del Estado, ¿no? Pero alguien lo tiene que controlar. Entonces, claro, lo controla el Poder Judicial, ¿no? Entonces, claro, hay como les dije, hay un balance de poderes que la Constitución tiene de alguna forma, ¿no?, en nuestra Carta Magna, tiene de alguna forma que equilibrar. Y efectivamente es muy difícil equilibrar ese tipo de poderes. Nosotros los laboralistas lo sabemos mejor que nadie, es decir, hay una desigualdad de poderes, ¿cómo las equiparamos? Obviamente utilizando la ley, utilizando principios, utilizando criterios pro trabajador,
Entonces, utilizamos todos esos mecanismos legales para, digamos, favorecer a la parte más débil de la relación. Pero el derecho, en realidad, lo que siempre trata de hacer, o la final del derecho, es simplemente equiparar a las fuerzas, para que alguien no sea, pues, un superpoder, ¿no? Y que, digamos, almacene tanto poder que pueda, digamos, aplanar a los demás. Y la idea de este control es justamente que los poderes se controlen entre ellos mismos. Y es por eso, digamos, que se establece un control nacional de lo que es la constitucionalidad de las leyes. Y para dar un control de todo y para que sea orgánico, se establece un pacto social que es la Constitución. ¿Bien? Y así estamos organizados a nivel nacional. Pero adicionalmente a eso, últimamente, se ha estado hablando, ya no últimamente, ya más o menos hace más de 15 años, ¿ya? Se está hablando de lo que es el control de convencionalidad, que es un control supranacional, que está legislado en nuestra normativa. En nuestra normativa es posible, según el Código Procesal Constitucional, acudir a una instancia supranacional, cuando se agote la instancia nacional. Pero ojo, no es una cuarta instancia. ¿Ya? No arranquemos por eso. No estamos hablando de una instancia, una instancia, ¿no? El proceso se acaba en Perú y ahí se acabó la jurisdicción. En algunos casos, en algunas materias, podremos ir a una instancia supranacional. Pero ojo, esa instancia supranacional lo que va a hacer es verificar si es que efectivamente se está cumpliendo con los mandatos de la Convención Internacional. No va a tocar control de constitucionalidad. No va a analizar si es que efectivamente tiene control difuso o no. El control supranacional es para verificar que las aplicaciones que se han hecho respecto al caso concreto estén de acuerdo a las convenciones interamericanas a la convención internacional que se ha establecido. Entonces, como una primera aproximación a este concepto, podemos decir que verifica que una norma interna o un acto de la autoridad del Estado se adecue a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otra convención que establezca derechos humanos. Muy bien, vamos a analizar entonces en primer lugar qué es el control de convencionalidad. Y es un término básicamente acuñado por Sergio García Ramírez, un integrante mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de este caso tan emblemático que fue el caso a Almonacid Arellano. Vamos a analizar este caso, ustedes lo van a poder ver ahí, ¿no? Y se aplica este control de constitucionalidad por primera vez en esa sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006. Por eso les digo que efectivamente tiene ya más o menos 15 años, porque la primera vez que se habla de un control de constitucionalidad es en el año 2006. Dicho sea de paso, Sergio García Ramírez tiene jurisprudencia anterior que efectivamente ya estaba hablando de un control de constitucionalidad, pero la sentencia emblemática, es decir, la sentencia que marca el hito de este asunto, es básicamente esa sentencia del caso Almonacid Arellano contra el gobierno de Chile. En el Perú también existe una sentencia emblemática, que es el caso Barrios Altos. Ustedes también seguramente la van a analizar, la pueden analizar, que es también algo muy, muy parecido, como vamos a ver ahorita, al caso Almonacid Arellano, ¿no? Antes de eso tengo que hablarles sobre los tipos de control de convencionalidad, ¿no? Al igual, y eso sí hay también mucha doctrina que habla sobre estos dos tipos de control de convencionalidad. Creo que la más adecuada de todas las tipologías que he encontrado, de todas las clasificaciones que he encontrado de control de convencionalidad, es una que se parece mucho al control de constitucionalidad, que es un control concentrado de convencionalidad y un control difuso de convencionalidad. Entendamos cada una de ellas para ver cómo se desarrollan y cómo se aplican en los casos concretos. El control concentrado, únicamente, al igual que el control concentrado de constitucionalidad, lo establece una institución, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sede Costa Rica. Se lleva a cabo cuando se verifica de forma subsidiaria que las disposiciones internas o los actos de los estados se encuentran en comunión con los principios rectores de la Convención y que no contravengan su contenido. La Corte hace el control de convencionalidad y solicita al Estado que modifique o repare el acto a través de un fallo. ¿Correcto? ¿Qué hace la Corte Interamericana o qué debiera hacer? No debiera resolver el caso, sino anularlo y que efectivamente vaya al órgano que emitió, al órgano nacional, para que éste emite un fallo de acuerdo a la convención. Es decir, por eso es que yo considero que obviamente no es instancia.
O sea, lo supranacional no es instancia, sino es una revisión. Es casi como un control, digamos, con las distancias del caso, una casación. La casación no es instancia. La Corte Casatoria no es instancia. La Corte Superior es instancia y termina el fallo. Lo que hace la Corte Suprema es una revisión de legalidad, normativa, como quieran llamarlo, pero en realidad, y a veces puede actuar en sede de instancia. Lo que hace esta situación es básicamente lo que determina es que se repare el acto a través de un fallo. Pero también hay un control difuso de convencionalidad, y esto tal vez sea lo más interesante el tema del control de convencionalidad. Y escúchenlo bien, cualquier juez obviamente especializado, sin importar competencia o nivel, primero debe aplicar el control difuso nacional. Y cuando este no pueda cumplirse, es decir, cuando este no pueda hacer uso del control difuso, puede entrar el control de convencionalidad. Es casi complementario al control difuso nacional, al control de constitucionalidad. Pero lo interesante aquí es que se ha determinado, ¿no?, que este control puede ser efectivo por cualquier juez del organismo nacional. Así como yo puedo analizar un control de constitucionalidad, también podría hacer un control de convencionalidad. Y eso lo vamos a hacer un poco más adelante porque en realidad es uno de los puntos más interesantes que se tocan acá. Y que también podemos analizar o ver que puede ir en contra de la Constitución, es decir, puede haber un conflicto entre ambos. Vamos a analizar eso un poco más adelante. Vamos a analizar el caso, como les dije, Almonacid Arellano versus Chile, ¿no? Para ver más o menos cómo nace este control de constitucionalidad y por qué se aplican este tipo de normas. El caso de Arellano versus Almonacid Arellano es básicamente el de un profesor, ¿no?, de colegio, ¿no?, que estaba adscrito a un partido, si no me equivoco, el Partido Comunista. Y todo comienza en el régimen militar que derroca a Salvador Allende en el año 73 en Chile, ¿no? Hay una SONAT militar. Pinochet toma el gobierno, ¿no? No solamente expulsan al gobierno, sino matan a Salvador Allende, ¿no? Hay una represión generalizada dirigida a las personas que el régimen consideraba como opositores al gobierno militar. Y uno de ellos era Luis Alfredo Almonacid Arellano, profesor de enseñanza básica y era militante del Partido Comunista, ¿no? Carabineros lo detienen el 16 de septiembre, ¿no? Y le disparan en presencia de su familia, a la salida de su casa, muere al día siguiente, ¿no? Y en el año 78 ya el gobierno militar instaurado en Chile, se adopta la ley 2191, mediante la cual se concedía amnistía a todas las personas que hayan incurrido en hechos delictuosos entre el año 73 y el año 78. Ustedes ven el caso Barrios Altos, es básicamente una copia básicamente de esto, ¿no? Y debido a esta norma, no se investigó adecuadamente la muerte del señor Arellano, ni se sancionó a los autores del hecho. Ojo, la demanda es Arellano y otros versus Chile, pero básicamente fue este hecho el que generó esta sentencia. Obviamente lo que dijo la Corte es que esta ley no se podía aplicar, no estaba acorde con los tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto se decide que esta norma pues no debería ser aplicable en el país de origen y con lo cual se dieron pues posteriormente las investigaciones del caso y las sanciones correspondientes. Muy bien. El control de convencionalidad en el Perú, ¿ya? Yo en realidad de lo que he investigado, hasta donde he podido investigar, seguramente alguien, si sabe por ahí, me lo indica, porque sería muy interesante encontrar una sentencia que haya aplicado este control de convencionalidad. No he registrado sentencias en ese sentido, ¿ya? Pese a que se puede aplicar, como les dije anteriormente, de oficio, ¿no? Solo he visto un pleno jurisdiccional laboral del año 2021, está mal, es 2021, es 2021, no es 2001, en el cual sí se establece, ¿no?, que se puede aplicar un control de convencionalidad. Pero es un pleno jurisdiccional laboral, no es una sentencia establecida, digamos, en el medio. ¿Pueden los jueces aplicarlo? ¿Qué pasa si contraviene la Constitución? ¿Qué pasa si hay conflicto entre lo convencional y lo constitucional, entre ambos controles? Eso lo vamos a ver ahorita. Y pueden aplicarlo otros organismos, como por ejemplo el Ministerio Público o tribunales administrativos, ¿no? El Ministerio Público pareciera que sí, porque probablemente también es parte pues, de este sistema de poder judicial, ¿no? Es un organismo autónomo, obviamente, pero también, digamos, muy ligado a este. Los tribunales administrativos, ya conocen ustedes mi posición. Yo creo también que el tribunal administrativo podría aplicar un control de convencionalidad sin ningún inconveniente. Porque obviamente es parte, como es parte de nuestro sistema, como dice la Constitución del 93, estos tratados internacionales son parte del sistema. Siendo parte del sistema, obviamente puede ser de aplicación por un tribunal administrativo.
Bueno, entonces analicemos, ya para ir terminando, ¿no? El control constitucional versus el control de convencionalidad. Y acá hay varias teorías que están, digamos, estableciendo estos elementos. Y lo que he encontrado por ahí, y lo más resaltante del caso es, por ejemplo, que no son contradictorios, sino son complementarios, ¿no? Son criterios básicamente interpretativos. Aplico ordenamiento interno primero, y si no encuentro, o si es que me es insuficiente, o si es que es contrario, aplico el convenio, ¿no?, internacional. Si hay conflicto entre norma interna y una convencional, debo aplicar el convenio. Y esto lo establece el artículo 4 de la disposición final y transitoria de la Constitución del año 93. Ustedes revísenla, que efectivamente establece, ¿no?, que este convenio debería ser aplicable, ¿no? Es decir, norma interna versus convenio, ¿no? El problema viene siendo cuando norma constitucional versus convención, ¿no? Ahí sí habría, digamos, un conflicto que hasta ahora por lo menos yo no lo he apreciado. Quiero también ya, llegando ya a la parte final de mi intervención, decir o traer a colación algo que dijo un profesor de la Universidad de Buenos Aires que me pareció lo más interesante de todo lo que le he leído últimamente. Juan González Moras establece lo siguiente, ¿no? Hablando de ambos regímenes, dice que tienen una implicancia mutua y sistemática, con objetivos y finalidades distintas. Y me parece lo más correcto. A ver, el control constitucional tiene como finalidad mantener la supremacía de la Constitución y controlar las normas internas. Claro, el control constitucional lo que hace en el fondo es decir, yo tengo acá la norma madre, y hacer un control de todo el Estado, de todos sus actos, de todos sus dispositivos normativos, para que efectivamente, ¿no?, si alguno se escapa de ese ordenamiento, agarrarlo, ¿no?, anularlo y que se siga respetando la Constitución. Y el control convencional tiene otra finalidad, que es asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado peruano en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Correcto? Lo que va a buscar el control convencional no es verificar si es que efectivamente hay un control constitucional, no. Como decía al comienzo, el control constitucional debe ser un control primigenio, es decir, yo tengo que analizar primero si hay una constitución y si es que no se contraviene con esta. Perfecto. Pero si es que esa situación contraviene un tratado internacional, ¿no?, o digamos, no se asegura el fiel cumplimiento, esa norma de un tratado internacional, vulnera un derecho fundamental, entonces sí podré, pues, tendré que aplicar el control convencional, ¿no? En definitiva, en el control de convencionalidad, el problema central no es la jerarquía normativa de la Convención Interamericana, sino asegurar en cada caso la vigencia y efectividad de aquellos principios, aplicando o no, según las circunstancias de cada caso, sus normas. Ahora bien, para terminar, dentro de los controles de constitucionalidad que hemos analizado y hemos visto, pues, a lo largo de estos años, es, por ejemplo, y se han formado algunas teorías, como la teoría de los derechos laborales inespecíficos, hablando básicamente del tema laboral. ¿Qué hace este tipo de jurisprudencia establecida dentro del marco del Tribunal Constitucional? Y otros organismos, por ejemplo, la Corte Suprema hace poco también, el caso Nestlé, sacó una sentencia muy interesante respecto a correos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Mendoza versus Serpost, caso emblemático referido a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿no?, establece un control de constitucionalidad respecto a situaciones que no han sido determinadas por una norma. Porque claro, obviamente, contrariamente a lo que piensan los positivistas, yo considero que efectivamente la realidad avasalla de tal forma la norma que no podemos sino tener reglas claras y reglas generales frente a cada caso que se pueda presentar. Y como decía Palomeque, ¿no?, cuando estamos frente a lo que se denomina, o por lo menos se denominaba en Chile, la entrada de los derechos fundamentales a la fábrica, ¿no?, se generan esta controversia, ¿no? ¿Qué aplico? ¿Un derecho laboral, o un derecho, digamos, del empresario frente al trabajador, o el trabajador frente a sus derechos fundamentales, ¿no? Es decir, el trabajador es un ciudadano de segunda categoría, o es que esta persona, como persona humana, porque sabemos que un trabajador de todas maneras y de manera indefectible es una persona humana, va a tener los mismos beneficios
que no siendo trabajador. A lo que me refiero es, ¿los trabajadores son unos ciudadanos de una categoría o tienen los mismos derechos o siguen siendo ciudadanos? Y la idea es que sigan siendo ciudadanos. Entonces, obviamente, yo no voy a poder en una relación laboral vulnerar derechos fundamentales. Y este análisis, digamos, que es un análisis bastante constitucional, con contenido laboral, o está dentro del bloque de constitucionalidad, como quieran llamarlo, se efectúa básicamente por este tipo de controles. Es decir, el control que debo tener sobre asuntos que no están normados en nuestra normativa nacional, tienen que ser de alguna forma complementados con doctrina, con teorías, con principios, con convención, con constitución. Entonces, claro, yo tengo por un lado que el empleador tiene una facultad, que es la facultad directriz, ¿correcto? Y tiene una facultad también sancionadora, ¿no? Y obviamente está dentro de sus alcances poder sancionar a una persona que ha utilizado incorrectamente un correo electrónico. Pero ¿me quedo ahí o voy un poco más allá? Y lo que hace este tipo de controles es ir más allá y ver si es que efectivamente se está vulnerando o no una situación de esta naturaleza. Y el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema en su oportunidad han encontrado que efectivamente hay una vulneración de derechos en estas resoluciones de las empresas, porque efectivamente se está contraviniendo una norma, digamos, de superior jerarquía, que es un derecho fundamental, ¿no? Y lo que hace, con lógica razón, es aplicarle el derecho fundamental frente a una facultad, digamos, disciplinaria del empleador. Con lo cual, esta idea del control de una constitucionalidad nos anima a pensar que efectivamente hoy en día los jueces no solamente ven el caso concreto y su aplicación normativa al caso, sino que hoy en día los jueces están más allá de alguna forma que nos ponemos en el ámbito administrativo, nosotros estamos imbuidos, que es el principio de legalidad, y con estos controles que se tienen de constitucionalidad, hacen que el caso concreto se vea desde una perspectiva mucho más abierta y que los derechos fundamentales y los derechos ciudadanos que todo trabajador seguramente debe tener, o que de hecho que tiene, sean respetados dentro del marco, digamos, de un respeto mutuo, de una relación laboral. Esto, para efectos, digamos, del ámbito laboral, nos ha enseñado mucho el Palomeque con esta situación de control difuso, y que ha sido, digamos, traída a colación en muchas sentencias del Tribunal Constitucional, casos emblemáticos como, por ejemplo, esta persona adventista que trabajaba en salud y no podía trabajar los sábados y lo lograron los sábados, y el tribunal dijo que no podía programarlo por su convicción religiosa. Casos que a mí me parece todavía deberíamos analizar un poco más y que todavía no encuentro en la jurisprudencia, que es más o menos situaciones como la oposición a la determinación de mi creencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un médico se inhibe de atender a un paciente por una convicción religiosa, ¿no? Y casos de esa naturaleza que seguramente en el futuro nos van a ir enriqueciendo con la jurisprudencia, ¿no? Como decía, finalmente, ya para terminar esta presentación, que en realidad creo que he tratado en la medida de lo posible de llenar todas las solicitudes que me hizo el doctor Yangali para ver esta interesantísima parte del derecho, que es el control de convencionalidad. Debo decirles que la idea de estos controles es darle las garantías al ciudadano. Y en nuestro caso particular, como abogados laboralistas y como materia laboral, es darle las garantías a los trabajadores que efectivamente sus derechos fundamentales también van a ser analizados dentro del marco de la relación laboral. Que el marco de la relación laboral no solamente es esta tal vez fría relación trabajador-empleador, muchas veces fría, ¿no? Sino que también esto tiene un contenido. Y este contenido obviamente tiene que ser analizado y verificado por los jueces. Y que efectivamente esta Constitución, tan vapuleada los primeros años y hoy día tan celebrada por mucha gente, establece estos derechos, ¿correcto? Y de alguna forma hace respetar esos derechos, ¿no? Y yo les diría, los últimos, no sé, 20 años, desde que se emitió la sentencia que fue nombrada en esta ponencia,
los derechos laborales han ido de una manera muy progresiva, ¿no? Faltan todavía seguramente muchos, pero sí se han logrado muchas conquistas laborales estos últimos tiempos gracias a esta Constitución y seguramente gracias a los principios y a estos controles que se hace tanto de constitucionalidad como de convencionalidad y que seguramente van a favorecer a la parte obviamente más desfavorecida de la relación laboral, que es el trabajador. Y lo que finalmente quiero comentarles es que sí, estos controles sirven para para controlar a este monstruo gigantesco que es el Estado y su relevancia, ¿no? Frente a los derechos que a todos nos asisten y que efectivamente tienen que ser debidamente cautelados y analizados tanto por las instancias nacionales como supranacionales. Muy bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Estoy a su disposición por si alguien tiene alguna consulta. Muchísimas gracias al doctor Sandro Núñez, extraordinaria ponencia, y yo creo que ya me pasaron hay algunas preguntas, creo. Sí, doctora Celeste, a ver, por favor, si nos ayuda. Sí, comienzo con las preguntas. Muchas gracias, doctor. Ya, pregunta número 1. Doctor Sandro, para realizar un control difuso de una norma con rango de ley, ¿se debe emplear un test de ponderación? ¿O usted cree que el mismo se puede aplicar conforme a la identificación de un derecho fundamental concreto? Sí, yo creo que son dos cosas distintas, pero a su vez complementarias, ¿ya? El test de proporcionalidad que se establece, que ha establecido la Constitución o que ha establecido el Tribunal Constitucional, es una forma, digamos, de análisis del caso concreto respecto al derecho fundamental. Pero también yo podría analizar sin ningún inconveniente una norma o un hecho concreto frente a un derecho fundamental de manera directa. Yo creo que ambos se pueden complementar. Es decir, yo dentro del control difuso también podría hacer un test de proporcionalidad sin ningún inconveniente. Pero la idea fundamental es que en ambos casos yo voy a poder analizar derechos fundamentales del trabajador, que es, digamos, lo que me interesa, por lo menos en lo particular, y seguramente también al Estado de Derecho, le interesa que estos derechos sean debidamente cautelados, desde una perspectiva directa de constitucionalidad o también desde una perspectiva de un test de proporcionalidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctor. La pregunta número 2. ¿Se podría afirmar que el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ya no resulta aplicable en los procesos ordinarios por haber sido declarado inconstitucional mediante un control concentrado? Muy buena pregunta. A ver, como dije en la ponencia, la única forma de sacar a una norma del ordenamiento jurídico es mediante una acción de inconstitucionalidad. Para el caso concreto del artículo 34 y la sentencia Fetratel, yo tengo prácticamente la convicción de que lo que ha habido en este caso es lo que denominamos en interpretación jurídica como una abrogación de norma. No ha sido una derogación expresa de la norma, como podría ser bien hecha con una acción de inconstitucionalidad, sino como una abrogación tácita por un proceso de amparo, que si bien es cierto tiene efectos interpartes, en este caso, al haber interpretado de esa forma el artículo constitucional, ya los jueces tienen esta obligación de seguir la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional respecto a este artículo. Con lo cual, yo concluyo que esta norma básicamente ha sido abrogada. Y hoy en día, como le digo, no creo que haya ningún juez de su sano juicio que aplique esta norma por encima del criterio establecido por el Tribunal Constitucional. De hecho, yo considero que prácticamente este artículo ha sido abrogado del texto constitucional y solamente los efectos que tiene van a ser referidos cuando se toque el tema de un caso de derecho de despido arbitrario específicamente. Pero para todos los demás casos que han sido establecidos por el tribunal, despidos fraudulentos, despidos incausados y toda la doctrina que tenemos del efecto resarcitorio de los derechos laborales, se aplican básicamente por la interpretación que ha hecho el tribunal de este artículo. Y como le dije, para mí, este artículo ha sido abrogado, ¿no?, de la doctrina, mejor dicho, de la normativa nacional. Correcto, doctor. La siguiente pregunta. ¿Se puede admitir un control convencional
en base a la emisión de un informe internacional no vinculante, pero que éste se encuentre sujeto a un análisis de posterior constitucionalidad? Ya, esa es una pregunta muy constitucional para mí, pero bueno, voy a tratar de responderla. El control, digamos, si se quiere hacer un control, para ver si me repite la pregunta, sobre un informe internacional. Sí, no vinculante. Ya. Pero claro, que finalmente está sujeto a un análisis posterior de constitucionalidad. Sí, claro, lo que no es vinculante, obviamente está sujeto a cualquier control de constitucionalidad. Y lo que establece más bien, y ahí sí creo que podría darles una reflexión, es el control de convencionalidad se aplica sobre las normas o actos administrativos internos, ¿correcto? Si este informe que dicen es un acto administrativo interno, ¿correcto? Y que obviamente va a desplegar efectos jurídicos, sí podría ser sujeto a un control de constitucionalidad, de convencionalidad. Porque claro, si yo, por ejemplo, tengo un informe, que obviamente simplemente es un informe y que no tiene ningún efecto o ningún efecto ejecutivo, no tendría ningún sentido de repente analizarlo, porque simplemente es una opinión vinculante, una opinión no vinculante, por ejemplo, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tengo que ese informe sí me va a servir para efectos de hacer o tener una ejecución de algún precedente o de algún acto administrativo, sí podría estar sujeto a un control de convencionalidad. Como dije, el control de convencionalidad no solamente se aplica a un control normativo, sino también a un control de actos administrativos. Última pregunta, doctor. En el caso Cordero Bernal versus Perú, la CID delimitó que el principio de tipicidad sancionatoria puede ser flexible si el mismo es sustentado y se adecúa conforme a una buena motivación, aunque la norma sea muy amplia. Con ello, si tal interpretación colisionaría con los principios contemplados en la Carta Magna, ¿se podría admitir un tipo de control convencional similar en el presente caso? A ver, nuevamente, una pregunta muy constitucional para mí, pero de todas maneras voy a tratar de contestarla. Sí, efectivamente, digamos, cuando existe, y me parece que la pregunta va ligada a eso, ¿se puede establecer un control, digamos, convencional sobre una norma constitucional? ¿No? Es una pregunta que yo me he hecho bastantes veces y que creo que la respuesta finalmente es sí. O sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando el gobierno se adscribe a este tipo de convenios internacionales, establece, o para efectos del Perú, los ingresa a su normativa interna, y así lo dice la Constitución. Por lo cual, al haberlos ingresado a la normativa interna, estamos aceptando, ¿no?, como Estado los alcances que tenga ese convenio. Y si ese convenio efectivamente está de acuerdo con la Constitución, muy bien. Pero si está en contra de la Constitución, yo creo que lo que habría que hacer es modificar la Constitución, o en todo caso, ese artículo constitucional debía interpretarse sobre la base de la Convención Interamericana o de la Convención Internacional que se esté en ese momento solicitando. Claro, digamos, hay unas teorías que dicen lo contrario, decir, oye, ¿cómo es posible que nos van a legislar desde afuera, estamos cediendo, ¿no?, nuestra soberanía? Y hay una serie de teorías o de personas o de juristas que establecen eso, y seguramente con mucho criterio. Pero digamos, yo más que un criterio, digamos, personal, lo que estoy haciendo es un análisis de lo que dice la Constitución y de la forma como está organizado el Estado. Porque cuando la Constitución te dice que el tratado internacional forma parte del derecho nacional, está incluyendo, es decir, es como si el Estado mismo hubiese emitido esa resolución, esa norma. ¿Correcto? Digamos, no significa, a mí nadie me ha puesto una pistola y me ha dicho, ¿sabes qué? Acéptala, ¿no? Yo la acepté como Estado. Entonces, al haberla aceptado como Estado, yo tengo que organizarme, ¿no?, internamente para darle cumplimiento debido a esta normativa. Pero insisto, no es una opinión generalizada. Hay autores de muy alto rango que establecen que efectivamente esto no podría ser porque es ceder un poco competencia, ¿no?, o ceder mi soberanía. Yo creo que no. Yo creo que tu soberanía está en si aceptas el convenio, bien, si no lo aceptas también, ¿no? Entonces, claro, pero si lo aceptaste, estás ya obligado a seguir con los lineamientos del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias al doctor Sandro Núñez Paz por su brillante participación
y siempre agradecidos a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Comisión de Capacitación y de la Octava Sala. Estamos siempre muy agradecidos con su siempre colaboración. Le damos unos momentos para que pueda despedirse de nuestros participantes del Diplomado Internacional sobre Derecho Procesal del Trabajo. Ok, bueno, no, como siempre, doctor Yangali, para mí es un honor el estar participando en este tipo de eventos. Es para mí siempre, como dije al comienzo, volver a casa, y ustedes saben que cuentan conmigo para cualquier cosa referida a capacitaciones. Trato en la medida de lo posible de exponer de la forma más orgánica las experiencias que he tenido, las cosas que he almacenado. Y básicamente esto es un compartir, ¿no? Porque yo en realidad aprendo muchísimo de todos los días de este constante, pues, trabajo que tengo con ustedes, de las propias audiencias, de las propias sentencias. Uno aprende y nunca pararemos de aprender, ¿no? Gracias muy bien a todos ustedes por su participación, y bueno, sigo esperando, pues, que este diplomado, como todos los años, sea un éxito. Muchísimas gracias al doctor Sandro Núñez Paz. Solamente con un anuncio para el próximo jueves: este diplomado no empieza a las 5, sino a las 7 de la noche por cuestiones de tiempo. A las 7 de la noche, por favor, se les comunica a todos que vamos a empezar las clases del diplomado. Muchas gracias y muy buenas noches. Adiós.